¿Cómo están? Les habla Cristina Ibarra y en conjunto con la doctora Valeria Rivarola hemos preparado el seminario Regulación del estado ácido-base. En particular, en este video vamos a hablar sobre el papel de los amortiguadores químicos. Los objetivos del seminario de regulación ácido-base serán entonces comprender la importancia de la respuesta química, respiratoria o renal en la regulación de este equilibrio ácido-base. Para ello, en este video vamos a ver los sistemas químicos de amortiguamiento del pH, en el segundo video la respiración como amortiguador pulmonar y el manejo de bicarbonato como amortiguador renal. Para finalmente, en un tercer video, vamos a ver los mecanismos compensatorios del desbalance del estado ácido-base. En primer lugar, vamos a hablar de estos iones hidrógenos, también llamados hidrogeniones o protones. Estos iones tienen su origen en los ácidos fuertes. Los ácidos fuertes liberan los iones hidrógeno, su constante de disociación es infinita. En cambio, las bases fuertes toman iones hidrógenos porque liberan oxidrilo que se van a unir con los iones hidrógenos para formar agua. En el organismo en general, los ácidos son débiles. Estos ácidos tienen una constante de disociación o de asociación. Van a también dar iones hidrógenos. Y las bases débiles van a aceptar iones hidrógenos también con una constante de asociación y disociación. De manera tal que podemos decir que los ácidos son aquellos dadores de iones hidrógenos, mientras que las bases son aquellas aceptores de iones hidrógeno. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno en los líquidos corporales? Por ejemplo, en el compartimento extracelular. Es de 40 nanoequivalentes por litro, o sea, 40 nanomolar. Si ustedes ven, la concentración de sodio y potasio que estudiaron en seminarios pasados era 1.000.000 de veces mayor, o sea, 140 en el caso del sodio, mili equivalente, milimolar. Esto es nanomolar. Es por eso que se expresa como pH. pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones y eso da un valor de 7,4 en un rango en el sangre arterial normal entre 7,35 y 7,42. ¿Todos los compartimientos tienen la misma concentración de iones hidrógenos? No. Por ejemplo, la sangre venosa tiene un poco menos, tiene un pH 7,36, una concentración de hidrógenos más alta debido a la disolución del dióxido de carbono, que es el que lleva de los tejidos al pulmón. El ácido clorhídrico en el estómago tiene un pH que puede llegar hasta 0,8 y el valor en un fluido como la orina que nos vamos a ocupar tiene un valor que oscila entre 4,5 y 8, es decir, dependiendo del estado ácido-base. Pero nosotros decimos entonces que cuando el pH arterial es menor que 7,35 hay un exceso de iones hidrógeno y estamos en un fenómeno de acidosis. Cuando el pH arterial es mayor que 7,42 hay un defecto de iones hidrógeno y hablamos de una alcalosis. ¿Cómo se van a compensar esos desbalances? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el origen de los iones hidrógeno en el organismo? Bueno, los primeros y más importantes son los ácidos volátiles, ya que se forma el ácido carbónico a partir de la producción de dióxido de carbono, que producto del metabolismo celular es de alrededor de 13.200 milimoles por día, que se van en el aire expirado en el pulmón. Además de los ácidos volátiles, hay ácidos fijos que provienen de la dieta, alrededor de 70 milimoles por día. Esos ácidos fijos en su metabolismo se convierten en lactato y acetato y esos se van por orina marcando la acidez urinaria. Vamos a definir ahora qué es un amortiguador. Un amortiguador es un sistema químico capaz de amortiguar los cambios de pH. ¿Cómo lo hace? Se va a unir de manera reversible a los iones hidrógeno y va a resistir ese cambio.
¿Qué necesita para ser un buen amortiguador? Bueno, lo que necesita es el ácido débil, que se va a disociar donando protones, pero también necesita esta base conjugada que va a tomar protones para formar el ácido. O sea, necesita de las especies dadoras y aceptoras de protón. Los amortiguadores más importantes del organismo que vamos a estudiar son bicarbonato, hemoglobina, fosfato y proteínas. Veamos entonces en detalle el amortiguador bicarbonato, que está formado por el ácido carbónico y su base conjugada, el bicarbonato. El ácido carbónico está en equilibrio con el dióxido de carbono producido en las células y ese equilibrio está enormemente facilitado, catalizado por la anhidrasa carbónica, que en fracción de segundo convierte el dióxido de carbono producido en ácido carbónico. Henderson-Hasselbalch, a partir de estas reacciones, estableció que el pH sería igual al pK, que es menos el logaritmo de la constante de estas reacciones, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, o sea, la base conjugada, sobre la concentración de ácido carbónico, que lo expresa como presión parcial de dióxido de carbono multiplicado por la constante de solubilidad del gas en agua. ¿Cómo se comporta el amortiguador bicarbonato ante una variación de pH? Por ejemplo, el agregado de una base. Ante el agregado de una base, el ácido carbónico se va a disociar a iones hidrógeno y bicarbonato. Los iones hidrógeno van a neutralizar esa base y el bicarbonato va a hacer, fíjense, aumentar el pH, porque si aumentamos bicarbonato, aumenta el pH. Sin embargo, la manera en que el pH puede volver a su valor normal es que el bicarbonato sea regulado, por ejemplo, por la regulación renal. Si ahora se agrega un ácido, el amortiguador bicarbonato se va a desplazar hacia la izquierda, o sea, va a haber más formación de ácido carbónico que en presencia de anhidrasa carbónica va a producir más dióxido de carbono. En la ecuación de Henderson-Hasselbalch, un aumento de presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir el pH. Pero esto no ocurre si el dióxido de carbono es eliminado en la ventilación respiratoria. Si aplicamos los valores normales del pH arterial a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nos queda que el pH es 6,1 más el logaritmo del bicarbonato dividido 0,03 por la presión parcial de CO2. En condiciones fisiológicas normales, si ustedes reemplazan cada uno de estos valores, le va a dar un pH de 7,4. Para aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch podemos hacer un diagrama del siguiente tipo. En la ordenada vamos a graficar las concentraciones de bicarbonato. Una isobara nos va a dar la presión parcial de CO2 y en la abscisa tenemos los valores de pH. Entonces, ante un valor de bicarbonato X, por ejemplo 21 miliequivalentes por litro, y un valor de PCO2 de 40 milímetros de mercurio, queda fijado, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH de 7,34. Estos diagramas de pH bicarbonato ayudan a entender cómo son los cambios de pH respecto a los cambios de las variables presión parcial de dióxido de carbono o concentración de bicarbonato, de acuerdo a lo establecido por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Fíjense, acá es el punto de referencia. El punto A representa el pH arterial normal. 7,4 es el pH normal, con una presión parcial del dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio y con una concentración de bicarbonato de alrededor de 24 milimoles por litro. Si ahora la presión parcial del dióxido de carbono aumenta a 60 milímetros de mercurio, si nos desplazamos sobre la línea de buffer de la sangre, el pH va a caer aproximadamente 7,2.
ante un aumento de presión parcial de dióxido de carbono, o sea, de ácido carbónico, el pH va a caer. Lo inverso también es cierto. Si la presión de dióxido de carbono disminuye, el pH va a aumentar. Pero, ¿qué es esa línea de buffer de la sangre? Es la contribución de los otros amortiguadores a estos cambios de pH. Y entonces en el gráfico de la derecha, van a poder observar tres líneas de buffer dos líneas buffer de la sangre y una de buffer del plasma, que es la línea Z. O sea que la I es con un agregado de hemoglobina de 5 gramos por decilitro y la X de 15 gramos por decilitro. La hemoglobina es un eficiente amortiguador. Entonces, si ahora cambia y aumenta la presión de dióxido de carbono de 40 a 80 milímetros de mercurio, el pH se va a desplazar de 7,4 hacia un valor, si la línea es de buffer del plasma, de 7,1. Si la línea es de buffer de la sangre con 5 gramos por decilitro, va a caer hasta 7,15. Pero con una hemoglobina de 15 gramos por decilitro va a caer menos, hasta 7,2. O sea que la línea más eficiente de buffer de la sangre es aquella que tiene un amortiguador como hemoglobina, que amortigua ese cambio de pH dado por el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Vamos a ver ahora el fosfato como amortiguador del pH. El fosfato tiene dos especies, una especie dador de iones hidrógeno y la otra especie aceptor de iones hidrógeno. En ese sentido, se puede hablar de capacidad amortiguadora del fosfato. Si nosotros la ponemos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el fosfato, el pH será igual al pK del fosfato más el logaritmo de las especies aceptoras y dadoras de protón. Sin embargo, el fosfato tiene mucha menos capacidad de amortiguadora en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque su concentración es menor que el bicarbonato. El bicarbonato es 24 miliequivalentes por litro y el fosfato, todas las especies de fosfato del compartimiento extracelular no alcanzan a 2 miliequivalentes por litro. Sí, el fosfato es un buen amortiguador del compartimiento intracelular. Otro amortiguador importante es la hemoglobina. La hemoglobina es un amortiguador intracelular y su función es llevar el oxígeno hacia los tejidos y recoger el dióxido de carbono. ¿Cómo lo hace? Cuando va al tejido, lo que hace es ingresar al glóbulo rojo. Como el glóbulo rojo tiene anhidrasa carbónica, que como ya les dije, es una enzima con una capacidad catalizadora muy importante, así que en fracción de segundos se forma el ácido carbónico que se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. Los iones hidrógenos se van a unir con la hemoglobina, que hasta ese momento ya soltó el oxígeno, disoció el oxígeno a los tejidos. La hemoglobina se va a unir y va a formar hemoglobina con su hidrógeno, mientras que el bicarbonato va a salir del glóbulo rojo intercambiado con cloruro. Así es como va a viajar por la sangre venosa hasta llegar al pulmón. En el pulmón, la hemoglobina va a dejar su iones hidrógeno, ya que va a tomar el oxígeno, que tiene mucha afinidad por él, formando la oxihemoglobina. El protón se va a unir al bicarbonato, que va a llegar intercambiándose con cloruro, ahora en sentido contrario, y formando ácido carbónico, que como les digo, ahí tiene una anhidrasa carbónica muy potente que lo va a convertir en el gas dióxido de carbono que se va a ir por la expiración, la ventilación. Estamos en condiciones ahora de entender el principio isohídrico de los amortiguadores químicos. Partemos del bicarbonato, cuya relación entre el pH y las especies con su constante de equilibrio es, como lo estableció Henderson-Hasselbalch en su ecuación.
pero dijimos que es lo mismo para el fosfato y lo ponemos como igual porque están mezclados en un mismo compartimiento con un pH igual para ambos. Lo mismo para las proteínas que ejercen su capacidad de buffer, lo mismo para la hemoglobina o por cualquier otra sustancia. Entonces, ¿qué es el principio isohídrico? Es la resultante de un ajuste entre las especies que la integran, teniendo en cuenta su propia constante, para alcanzar un valor de pH dado. Entonces, un cambio de pH en el líquido extracelular va a cambiar el equilibrio de todos los sistemas de amortiguamiento. ¿Y para qué los va a cambiar? Para tratar de volver al pH normal. En esta misma línea podemos definir la base de amortiguamiento de estos sistemas químicos. ¿Qué es la base de amortiguamiento o base buffer? Se define como la sumatoria de todas las especies aniónicas con capacidad de unir hidrógeno y amortiguar el pH. ¿Cuáles son ellas? Si hablamos del plasma, el bicarbonato, el fosfato, las proteínas, que aproximadamente suman una concentración de 42 milequivalentes por litro. Si si incorporamos la hemoglobina, será alrededor de 50 milequivalentes por litro. Es decir, que en un individuo cuyo pH es normal, tiene que darle de base buffer este valor. Si en cambio tiene un exceso de base buffer, es decir, que el valor que fluctúa en más o menos 2,3 miliequivalente fluctúa en un valor mayor o menor, por ejemplo, si es mayor de 2 miliequivalentes por litro, decimos que hay un exceso de base buffer. Y si es menor, hay un defecto de base buffer. ¿Qué quiere decir que haya un exceso de base buffer? Quiere decir que hay un exceso de bicarbonato, de fosfato, de proteínas, de hemoglobina, o sea que hay una carencia de iones hidrógeno. Por lo tanto, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Si hay un defecto de base buffer, quiere decir que hay muchos iones hidrógenos que se han unido con estos aniones, con estos aceptores de protón, y si hay muchos iones hidrógenos, estamos hablando de una acidosis. Estos temas se van a ver en detalle en la tercera parte de este seminario. En síntesis, en el mecanismo de control del estado ácido-base hemos visto que de una manera inmediata los amortiguadores del líquido extracelular e intracelular van a tratar de evitar que el pH cambie, pero también van a intervenir en el estado ácido-base muy fuertemente la función del pulmón como amortiguador y del riñón. Pero fíjense que el pulmón es ya del orden de minutos, mientras que el amortiguamiento del riñón es de horas a días. En la próxima parte de este seminario vamos a explicar el papel del pulmón y del riñón. Bueno, gracias, estudien esta parte y nos vemos en el próximo video.